Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy es el teórico que va a dar inicio a lo que sería el desarrollo de la primera unidad del programa de la cátedra, que está titulado Teoría de los signos y que incluye lo que serían las teorías, valga la redundancia, tanto de el lingüista Ferdinand de Saussure como del filósofo Charles Sanders Peirce. Vamos a desarrollar en primer lugar a Saussure y una vez que terminemos, que eso nos va a llevar 2 semanas, vamos a desarrollar lo que es Peirce, que también seguramente nos lleve 2 semanas de clases teóricas y tal vez de clases prácticas. Pero bueno, eso lo veremos de acuerdo a lo que me lleve a mí poder dar clases que no sean tan prolongadas, sino que lleven un tiempo para poder ser vistas y que eso genere tutorías semanales breves y básicas en cada una de las teorías. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver también cuáles son las similitudes y las diferencias que existen entre una teoría y la otra respecto a lo que ya sabemos que es nuestro objeto de estudio, que son los signos, que también podrían ser pensados como discursos sociales que generan conocimiento, ideas, creencias y acciones y actividades en nuestras vidas, tanto individuales como colectivas, y que de alguna manera vamos a ver cómo nos construyen como aquello que se denomina sujeto social o sujetos sociales, o sea, nuestras maneras de personalidad o subjetividad. Pero bueno, vayamos por parte, y la primera parte sería pensar cuál es el surgimiento, el origen de lo que es la semiótica a partir de la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure, que no está pensando en fundar la semiótica, sino que en realidad está pensando en cómo lograr que la lingüística sea o fuera a comienzos del siglo XX una ciencia que por esos momentos todavía no estaba tan clara como evidentemente la conocemos hoy. Pero insisto, vayamos por parte. Primero, la primera parte. Ferdinand de Saussure es un lingüista suizo que en realidad da clases universitarias, académicas, en Francia, y que no ha sido el autor de su libro más conocido hasta el día de hoy, que es el Curso de Lingüística General. Texto que nosotros no vamos a leer durante nuestras clases, sino que lo hemos cambiado por lo que sería un manual de estudio de la misma autora que desarrolla la teoría de Peirce, que increíblemente, si bien escribe algún libro, es un libro más como una tesis, un ensayo, que lo que sería un libro académico y cuyos principales conceptos que acá desarrollamos se desarrollan en cartas que mandaba a una persona en Inglaterra. Saussure es, insisto, suizo y Peirce es estadounidense. Y si bien son contemporáneos uno del otro, personalmente no se conocieron y no supieron nunca de qué hablaba cada uno de ellos. Pero casualmente, de alguna manera, o no casualmente, sino contextualmente, porque quizás algunas preguntas, algunos problemas, algunas incertidumbres fueron contemporáneas de lo que es finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero bueno, sin que ellos lo supieran, coincidieron en desarrollar teorías que van a darle forma a un objeto de estudio científico que es, como dije al comienzo, el signo. Ahora, para algunos es el signo lingüístico, para Saussure, y para otro puede ser otro tipo de signos o una generalidad de signos que nos atraviesan cotidiana, social, cultural e históricamente. Pero eso lo vamos a ver con cada uno de los autores. ¿Cuál es mi autor favorito de alguno de los dos? Lo van a tener que adivinar, yo no se los voy a decir, pero creo que va a ser bastante evidente después que miren las clases. Vamos por Saussure.
y vamos a tomar un mate también porque la garganta a mí ya no me está dando más con lo que es el clima actual. Insisto, Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, profesor universitario, pero de Francia, no escribe ningún texto. Nosotros vamos a leer, aunque yo no voy a desarrollar lo que es el libro que está incluido en el programa, que es el manual de Alejandra Vitale, sobre tanto Saussure como Peirce, sino que voy a tratar de dar una suerte de imagen o de idea o de pensamiento y de preguntas y cuestionamientos que se plantea este libro y que también se ha planteado Saussure en un libro que no escribe él, sino que está escrito por sus estudiantes, sus alumnos, que a medida que iban tomando apuntes de sus clases, lograron, una vez fallecido Saussure, década del 20, década del 30 del siglo XX, un libro que vendría a ser el curso general de lingüística o el curso de lingüística general. Pero bueno, ¿cuál es el comienzo de esa obra que ustedes van a ver en el libro de Vitale? No como primera parte, sino como primera y tercera parte, es la siguiente pregunta que tanto el texto como Saussure se hace a partir de lo que en un contexto contemporáneo a él, la lingüística todavía no lo había planteado, no lo había desarrollado y no lo había definido. La lingüística en ese momento era una suerte de disciplina bastante compleja, bastante heterogénea, tenía como diferentes maneras de pensar, de estudiar, muchos elementos, muchos objetos que ninguna constituía el principal objeto de estudio que la pudiera definir como si fuera una ciencia. Y Saussure, mediante una pregunta fundante y fundamental, lo que hace es por fin poder establecer a la lingüística como una ciencia moderna, se podría decir una ciencia actual, que en algún momento terminó siendo como la fundación de lo que sería el pensamiento estructuralista. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se plantea Saussure y que comparte con sus estudiantes? La siguiente. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? O sea, que para su época, para la primera década del siglo XX, todavía no estaba definido dentro de lo que son los estudios lingüísticos. Él piensa que diferentes lingüistas de diferentes escuelas, de diferentes modalidades, tanto positivistas, negativistas, no empiristas, no sabían muy bien cuál sería el principal o único objeto de estudio que definiera cuál iba a ser el camino, tanto teórico como de investigación de la lingüística para poder seguir produciendo un pensamiento científico. Entonces, lo que plantea Saussure de alguna manera es que la lingüística todavía no moderna, aunque él la funda, no estaba pensando con unidad cuál sería ese objeto de estudio único que permitiera diferenciarse del resto de elementos, de factores, de ideas que iban como elaborando algunas teorías que no terminaban de ser muy convincentes ni productivas en el sentido de poder fundar reglas científicas que permitieran generar una mirada y un estudio concreto, empírico, experimental respecto a cómo funciona, y acá viene una de las principales palabras, el lenguaje. Es decir, un tipo de elemento y actividad que pertenece a la humanidad que pareciera tener diferentes formas, maneras de actuar, maneras de ser, y que no es una única manera de ser, y que está constituido por diferentes elementos que Saussure intenta separar
uno del otro y darle más interés e importancia a uno, desvinculándose del otro para poder generar lo que sería la lingüística como una ciencia en ese momento naciente, principal, y que sin saberlo iba a permanecer no solamente en vida, sino con demasiada importancia en lo que sería ya más de un siglo. Bueno, ¿cuáles son los elementos que está distinguiendo o separando Saussure? La lengua y el habla, que vendría a ser como el tercer capítulo del texto de Vitale, que desarrolla importancia o va desarrollando lo que sería la teoría lingüística de Saussure, estudiando signos, concretamente lingüísticos. Pero a signos lingüísticos vamos a llegar en un momento. Principalmente sería interesante ver las diferencias que establece Saussure entre la lengua y el habla para definir cuál sería el objeto de estudio de la lingüística, que seguramente ya lo sospechan y que es obvio y que de alguna manera debería ir diciéndolo, que es la lengua. Ahora, ¿por qué es la lengua? Por estos siguientes motivos y características que desarrolla Saussure durante sus clases. Lo que dice Saussure es que la lengua es un elemento del lenguaje social, homogéneo, que es uno, culturalmente hablando, y no muchos, y que se va diferenciando del habla, porque lo que dice Saussure es que él nota que los individuos, los sujetos, van hablando de diferentes maneras unos al otro. Y entonces el habla es algo individual, no social. Vamos a dar este ejemplo. Se podría notar que un santafesino como yo habla de diferente manera de cómo hablan los entrerrianos, que vendrían a ser ustedes, entrerrianas. Entonces, esa es una manera individual, heterogénea, no homogénea. Heterogéneo es algo que tiene diferentes maneras de ser, diferentes formas, diferentes figuras, diferentes reglas, cosa que no sucede con la lengua. La lengua tiene una sola forma, una sola figura, una sola regla, y en ese sentido la lengua es homogénea, es decir, se puede observar, pensar y definir como algo único, no individual. Por otro lado, también lo que diferencia a una de la otra es que el habla es algo físico, fisiológico, que ustedes tienen acceso al habla ajena a partir de sonidos que van escuchando y que pueden ir sintiendo de diferente manera. Ahora, ¿a dónde existe nuestra lengua? En la mente. Es psíquica. Nosotros aprendemos lo que es la lengua a partir que la vamos escuchando, la vamos repitiendo, la vamos memorizando, y solamente existe y permanece en lo que es un fenómeno psíquico. Por otro lado, el individuo al habla la registra activamente, pero la lengua no, pasivamente. Nunca piensa por qué sabe hablar, por qué sabe la lengua que sabe y por qué se la aprenden de esa manera, y así la memoriza y la repite. No tenemos una actividad concretamente activa respecto a lo que es la producción de la lengua, pero sí del habla. Entonces, dentro de todas esas diferencias y diferentes características que presentan tanto uno de los elementos del lenguaje, la lengua, y el otro, el habla, que si uno los une, se da cuenta que le van dando una forma y una actividad y una presencia y una continuidad e historia a lo que sería la actividad del lenguaje. Saussure dice: vamos a eliminar de los posibles elementos o unidades u objetos de estudios científicos de la lingüística al habla, y vamos a terminar diciendo entonces que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua, y de esta manera genera uno de los pensamientos del siglo XX que le va dando
forma y que aún todavía existe, incluso en el siglo XXI, a lo que sería el pensamiento estructuralista y además hasta pensamientos filosóficos, no solamente lingüísticos. No es el objeto lo que funda un punto de vista, sino que es un punto de vista lo que funda, genera a un objeto. Y es el punto de vista de Saussure el que generó el objeto de estudio de la lingüística, que es, como les dije, la lengua. Ahora lo que vamos a intentar hacer, después que vuelva a tomar otro mate y descanse un poco la garganta, cuál sería la principal unidad de estudio de la lengua. Que no hace falta que me tome tiempo para que ustedes ya lo hayan pensado y lo hayan sugerido y ya lo sepan. El signo lingüístico. Entonces, en un segundo video que van a ver más abajo publicado en el aula Moodle, vamos a hablar de qué es, qué características y qué principios tiene el signo lingüístico que define y desarrolla Saussure en su lingüística.